La empleada come en la cocina. Se burló mi nuera Alicia mientras me empujaba hacia la puerta de servicio, frente a todos los invitados de su boda. 200 personas me vieron ser humillada por la mujer que acababa de casarse con mi hijo, en la celebración que yo pagué con mis propias manos. David sonreía. Mi propio hijo sonreía mientras su esposa me trataba como basura. Ahí supe que todo había sido planeado, que cada abrazo, cada «te amo, mamá», cada promesa de cuidarme en mi vejez había sido mentira. Saqué mi teléfono sin temblar, marqué el número de mi abogado y dije en voz alta para que todos escucharan: «Marco, cancela la inversión de $5 millones para la empresa de David, inmediatamente». El rostro de mi hijo se desplomó. La sonrisa de Alicia se borró como si le hubieran dado una bofetada. Todo el salón quedó en silencio mientras yo caminaba hacia la salida con la dignidad que ellos creyeron poder arrebatarme. Pero esa fue solo la primera parte de mi venganza. 3 meses antes, todo parecía perfecto. Era un domingo de abril y el sol entraba por las cortinas de encaje de mi sala. Esas mismas cortinas que Alicia había criticado tantas veces, llamándolas anticuadas. Yo había preparado el almuerzo dominical de siempre: pollo al horno con papas doradas, ensalada fresca y el postre de chocolate que a David le gustaba desde niño. La mesa estaba puesta con mi vajilla de porcelana, esa que heredé de mi madre y que algún día sería de mi nuera. ¡Qué ironía! El aroma a romero y tomillo llenaba toda la casa mientras esperaba que llegaran. David había llamado esa mañana. Su voz sonaba extraña, más formal de lo usual. «Mamá, tenemos algo importante que contarte», me había dicho. Pensé que finalmente me anunciarían que Alicia estaba embarazada. A mis 67 años, lo único que deseaba era abrazar a un nieto. Cuando llegaron, noté algo diferente. David evitaba mirarme directamente a los ojos. Y Alicia, que normalmente criticaba cada detalle de mi decoración, estaba callada, casi nerviosa. Se sentaron en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde abracé a David cuando tuvo pesadillas de niño, donde le enseñé a leer, donde celebramos su graduación. «Mamá», comenzó David, tomando la mano de Alicia, «hemos decidido casarnos el próximo mes». Mi corazón se llenó de alegría. Por fin mi hijo tendría la familia que siempre soñé para él. «Y queremos pedirte algo especial», continuó Alicia con una sonrisa que ahora sé era falsa. «Queremos que inviertas en nuestro nuevo proyecto. David va a abrir su propia empresa de arquitectura y yo voy a desarrollar mi marca personal. Necesitamos 5 millones para empezar fuerte. 5 millones. La cifra flotó en el aire como una promesa de futuro. Yo había trabajado toda mi vida para construir mi fortuna. Desde los 18 años, cuando quedé viuda con un bebé en brazos, luché día y noche para salir adelante. Vendí seguros de puerta en puerta, abrí una pequeña tienda, después otra, hasta construir una cadena de locales que me dio la independencia económica que siempre busqué. Todo lo hice pensando en David, en darle la vida que yo nunca tuve. «Por supuesto, mi amor», le dije sin dudarlo. «Todo lo que tengo es para ustedes». La sonrisa de Alicia se amplió, pero había algo en sus ojos que debía haber notado. Una frialdad que me heló la sangre por un instante. David me abrazó fuerte y por un momento sentí que todo volvía a estar bien, que mi hijo me amaba como yo lo amaba a él. ¡Qué equivocada estaba! Esa tarde, mientras preparaba café y cortaba el postre, los escuché susurrar en la sala. No pude entender las palabras, pero el tono me puso nerviosa. Cuando regresé con la bandeja, ambos se callaron abruptamente y me sonrieron con esa misma sonrisa que ahora reconozco como pura actuación. «Mamá, hay algo más», dijo David. «Queremos que la boda sea pequeña, íntima,
solo familia cercana, pequeña e íntima. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. David siempre había soñado con una boda grande. Desde niño jugaba a casarse en el jardín con invitados imaginarios. Pero ahí estaba, diciéndome que quería algo íntimo. Debí sospechar entonces, pero el amor de madre ciega hasta al más inteligente. «Claro, mi amor», le respondí. «Lo que ustedes quieran». Alicia me sonrió y por primera vez desde que la conocía, me abrazó. Un abrazo frío, calculado, que ahora entiendo era el sello de mi sentencia de muerte social. Los siguientes días fueron extraños. David venía a visitarme más seguido, pero siempre acompañado de Alicia. Nunca solos, como antes. Revisaban documentos conmigo. Me pedían que firmara papeles para agilizar la transferencia del dinero. Yo firmaba todo sin leer, confiando ciegamente en mi hijo. Cada firma era una puñalada que yo misma me daba. Una tarde, mientras organizaba mis joyas para decidir cuáles regalarle a Alicia para la boda, encontré un papel que se había caído detrás del tocador. Era una copia de mi testamento, pero con anotaciones en los márgenes. Reconocí la letra de David. Había marcado con círculos rojos las propiedades más valiosas y había escrito al lado: «Vender inmediatamente». Mi sangre se congeló. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa que había construido con mis propias manos, tocando cada mueble, cada fotografía, cada recuerdo. En la repisa de la chimenea estaba la foto de David, graduándose de arquitecto. Yo lo abrazaba con lágrimas de orgullo en los ojos. Ese día me había prometido que me cuidaría siempre, que nunca me faltaría nada. Las promesas de los hijos son como castillos de arena, hermosas hasta que llega la primera ola. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar. Me escondí en el jardín cuando David y Alicia llegaron a revisar los últimos detalles de la boda. Dejaron la puerta de la cocina abierta y sus voces llegaban claras hasta donde estaba, agachada detrás de los rosales que planté cuando David era pequeño. «Ya casi terminamos con la vieja», escuché decir a Alicia con una risa que me atravesó el alma. «Una vez que transfiera el dinero y cambie el testamento, podemos empezar a planear cómo deshacernos de ella». David se rió. Mi hijo se rió ante la idea de deshacerse de mí. «Mi madre siempre ha sido demasiado confiada», respondió él. «Nunca lee lo que firma. Ya tiene el poder notarial a mi nombre y ni siquiera se dio cuenta». Mis piernas temblaron. El poder notarial. Recordé haber firmado un documento para facilitar los trámites bancarios. Había sido una trampa. «¿Y si se da cuenta?», preguntó Alicia. «Es una mujer inteligente. Construyó un imperio». «Era inteligente», corrigió David. «Ahora es solo una vieja sentimental que haría cualquier cosa por su hijo. Además, ya empezamos a sembrar la idea de que está perdiendo la memoria. Los vecinos ya empiezan a comentar». El mundo se detuvo. Entendí entonces por qué David había empezado a corregirme cuando contaba anécdotas. Por qué Alicia siempre decía: «¿Estás segura, Yolanda?», cuando yo mencionaba algo. Estaban construyendo la narrativa de mi deterioro mental para justificar lo que venía después. Después de la boda la convencemos de que necesita cuidados especiales. Continuó: «David, hay un lugar perfecto a las afueras de la ciudad. Nadie la conoce allí. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo después de robarme todo». «¿Y la nieta?», preguntó Alicia. «Beatriz siempre ha sido muy apegada a su abuela». «Beatriz es menor, de edad», respondió David fríamente. «Yo decido dónde vive y con quién se relaciona. Una vez que la vieja esté fuera del camino, Beatriz entenderá que nosotros somos su familia ahora. Beatriz, mi nieta de 16 años, la única que todavía me abrazaba con amor genuino, la única que aún me llamaba
Abuelita, con cariño. Querían alejarla de mí también. Querían borrarme completamente de la vida de todos los que amaba. Me alejé en silencio. Cada paso pesaba como plomo. Llegué a mi habitación y me senté frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había despertado esa mañana. Sus ojos habían endurecido, su mandíbula se había tensado. Por primera vez en meses, sonreí. Pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acababa de declarar la guerra. Esa noche llamé a Marco, mi abogado de toda la vida. Marco, necesito verte mañana temprano y necesito que sea absolutamente confidencial. ¿Pasó algo, Yolanda?, me preguntó con preocupación. Digamos que mis ojos se abrieron, le respondí, y ahora necesito proteger lo que construí. La oficina de Marco olía a cuero viejo y café fuerte, esos aromas que siempre me tranquilizaban. Pero esa mañana nada podía calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Marco me recibió con su sonrisa paternal de siempre, sin saber que la mujer que tenía enfrente ya no era la misma que había ayudado a construir un imperio durante 30 años. «Cuéntame qué pasa, Yolanda», me dijo mientras servía té en esas tazas de porcelana que su esposa había elegido décadas atrás. Le conté todo, cada palabra venenosa que había escuchado, cada documento que había firmado sin leer, cada sonrisa falsa que había recibido. Marco escuchó en silencio, sus ojos endureciéndose con cada detalle. «Hijo de puta», murmuró cuando terminé. «Trialanf, 40 años trabajando juntos, nunca lo había escuchado maldecir». «Perdón, Yolanda, pero esto es una traición que no tiene nombre». Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, sus pasos marcando el ritmo de mi nueva realidad. «¿Qué? ¿Tan grave es mi situación?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Muy grave», respondió sin rodeos. «El poder notarial que firmaste les da control sobre tus cuentas bancarias. Pueden mover dinero, vender propiedades, incluso internarte si consiguen 2 certificados médicos que declaren tu incapacidad mental». El aire se volvió pesado. Todo estaba perdido. O eso pensé hasta que Marco sonrió con esa sonrisa que solo mostraba cuando tenía un as bajo la manga. «Pero hay algo que no saben», continuó. «Siempre fuiste muy precavida. ¿Recuerdas el fideicomiso que creamos hace 5 años?» Lo recordaba vagamente. «Pusimos allí el 80% de tus bienes más valiosos. Ese dinero solo puede ser movido con tu autorización personal y la mía. El poder notarial no aplica». Por primera vez en días, respiré aliviada. «¿Entonces todavía puedo luchar?» «No solo puedes», me dijo Marco. «Vas a ganar, pero necesitamos pruebas de lo que planean hacer contigo». Ahí fue cuando entendí que la guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Regresé a casa con una misión clara: convertirme en espía. De mi propia vida. Durante los siguientes días, actué como la vieja tonta que ellos creían que era. Sonreía cuando David me corregía, asentía cuando Alicia sugería cambios en mi casa, fingía confusión cuando mencionaban fechas o nombres. Pero por dentro, cada neurona estaba alerta, grabando, recordando, planificando. Instalé cámaras de seguridad discretas en la sala y la cocina. Le dije a David que era por mi paranoia de anciana, que me sentía insegura viviendo sola. Él se rió y me dijo que era una excelente idea, que así él podría cuidarme mejor. No sabía que cada palabra que decía quedaría registrada. La primera grabación valiosa llegó 3 días después. David y Alicia habían venido a ultimar detalles de la boda. Yo fingí quedarme dormida en mi sillón mientras ellos hablaban, en la cocina. «La transferencia de los 5 millones ya está autorizada», escuché decir a David.
Mañana podemos empezar a mover el dinero a nuestras cuentas. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntó Alicia. Por favor, respondió David con desdén. Mira cómo está. La semana pasada me preguntó 3 veces qué día era. Está perdiendo la cabeza más rápido de lo que esperábamos. Se rieron juntos de mi supuesta demencia. Cada risa era una puñalada que alimentaba mi sed de justicia. Después de la boda, llamamos al doctor Sergio, continuó David. Él ya sabe lo que tiene que escribir en el certificado médico. Demencia senil avanzada, incapacidad para tomar decisiones. Con eso y el certificado del psiquiatra que Alicia conoce, podemos internarla sin que nadie haga preguntas. Sergio. El doctor Sergio, que había sido amigo de la familia durante años, que había atendido a David desde niño, que cenaba en mi mesa cada Navidad. Él también estaba comprado. La traición se extendía como una mancha de aceite, manchando hasta los recuerdos más preciados. Mi madre siempre fue muy orgullosa, dijo David. Cuando se dé cuenta de lo que pasó, será demasiado tarde. Estará encerrada y nosotros tendremos todo. ¿Y si trata de contactar a alguien?, preguntó Alicia. ¿Al abogado, por ejemplo? Marco es viejo, tiene casi 80 años. Además, siempre hizo todo lo que mi madre le pidió. Cuando vea los certificados médicos, entenderá que ya no puede representar a una persona mentalmente incapacitada. Tendrá que entregarme todo. Error. Su primer gran error. Marco no era el abogado complaciente que ellos imaginaban. Era un tiburón con 50 años de experiencia y acababan de meterse en aguas infestadas. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones en mi habitación, una idea comenzó a formarse. No bastaba con defenderse. No bastaba con proteger mis bienes. Ellos habían planeado destruir mi vida, separar de mí a mi nieta, borrarme de la existencia como si nunca hubiera importado. Merecían algo más que una simple derrota legal. Merecían que les devolviera cada humillación, cada mentira, cada sonrisa falsa que me habían dado. Pero no sería un acto de venganza ciega. Sería justicia fría, calculada, perfecta. Ellos querían jugar con la mente de una vieja. Estaban a punto de descubrir que esta vieja había construido un imperio usando esa misma mente que creían deteriorada. La boda sería su momento de triunfo, pero también sería el escenario perfecto para su caída. Sonreí frente al espejo, y esta vez mi sonrisa era la de un depredador que había encontrado a su presa. Al día siguiente puse en marcha la fase más delicada de mi plan: hacer que ellos mismos cavaran su propia tumba. Llamé a David con voz temblorosa, fingiendo estar confundida y asustada. «Hijo, creo que alguien está moviendo dinero de mis cuentas», le dije. «Los números no me cuadran y estoy muy nerviosa». David llegó en menos de 1 hora, con Alicia pegada a él como una sombra. «Mamá, deja que yo revise todo», me dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «Tú ya no tienes que preocuparte por estas cosas». Se sentó frente a mi computadora y comenzó a revisar mis cuentas bancarias, sin saber que cada clic quedaría registrado en las cámaras. «Mira, mamá», me explicó señalando la pantalla. «Aquí está la transferencia de los 5 millones para mi empresa. Tú la autorizaste, ¿recuerdas?» Fingí confusión. Entrecerré los ojos como si luchara por recordar. «¿Yo autoricé eso?», murmuré. «No me acuerdo, David. ¿Estás seguro?». Alicia intercambió una mirada significativa con «David». Era la mirada de 2 estafadores confirmando que su víctima había mordido el anzuelo. «Sí, mamá», insistió David. «Incluso firmaste todos los documentos. ¿Quieres que te los muestre?». Sacó una carpeta llena de papeles con mi firma. Documentos que yo había firmado confiando, pero que ahora entendía eran mi propia sentencia de muerte financiera. «Creo que necesitas ayuda profesional, Yolanda».
dijo Alicia con falsa preocupación. «Estos olvidos están empeorando». Había llegado el momento que estaban esperando, el momento de sembrar la semilla de mi supuesta demencia para justificar lo que vendría después. «Tal vez tengas razón», susurré con voz quebrada. «Me siento tan confundida últimamente. A veces no sé ni qué día es». David me abrazó, y por un momento horrible, parte de mí quiso creer que era real, que mi hijo realmente se preocupaba por mí. Pero el abrazo fue demasiado rápido, demasiado mecánico. Era el abrazo de alguien cumpliendo con un protocolo. «Mañana te llevo con el doctor Sergio», me dijo. «Él te va a ayudar a sentirte mejor». El doctor Sergio, el médico que según había escuchado en las grabaciones, ya sabía qué certificado tenía que escribir. Mi propio médico de familia, comprado y vendido como un traje viejo. Esa noche llamé a Marco. «Todo está saliendo como esperábamos», le dije. «Mañana me llevan con Sergio. ¿Estás listo para la segunda fase?» «Más que listo», me respondió. «Acabamos de recibir información muy interesante sobre las finanzas del doctor Sergio. Parece que tiene algunas deudas importantes, que David se ofreció a pagar. Qué casualidad, ¿verdad?» La corrupción era como un cáncer que se extendía por todas partes. David había comprado no solo a mi médico, sino que había creado toda una red de cómplices. Pero él había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que lo crió. Al día siguiente, David llegó puntual para llevarme al consultorio. Durante el viaje, actuó como el hijo perfecto. Me preguntó cómo había dormido, si había desayunado bien, si tenía dolor en alguna parte. La actuación era tan convincente que cualquier observador externo habría pensado que era el hombre más amoroso del mundo. Pero yo conocía la verdad. El consultorio del doctor Sergio estaba igual que siempre. Paredes blancas, diplomas colgados, esa planta que nunca parecía crecer ni morir. Sergio me recibió con su sonrisa profesional. Pero había algo diferente, en sus ojos, una incomodidad que no sabía disimular. «Yolanda, qué gusto verte», me dijo, pero su voz sonaba forzada. «David me cuenta que has tenido algunos episodios de confusión», asentí con la cabeza, poniendo mi mejor cara de anciana perdida. «Doctor, a veces no sé ni dónde estoy», mentí. «El otro día me perdí en mi propia casa». David asintió gravemente. «Ayer no recordaba haber autorizado una transferencia bancaria importante», agregó. «Estoy muy preocupado por ella». Sergio comenzó a hacerme preguntas rutinarias. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Qué había desayunado? Respondí algunas correctamente y otras mal, creando el patrón perfecto de deterioro cognitivo que ellos necesitaban. «Me gustaría hacerte algunos estudios más profundos», dijo Sergio después del examen. «Necesito evaluar mejor tu estado mental». Ahí estaba, la trampa cerrándose. «¿Qué tipo de estudios?», pregunté con voz temblorosa. «Nada invasivo», me tranquilizó falsamente. «Solo algunas pruebas psicológicas para determinar tu capacidad de tomar decisiones importantes». David me tomó la mano. «Es por tu bien, mamá», me dijo. «Queremos estar seguros de que estás recibiendo la atención que necesitas». La atención que necesitaba. Como si encerrarme en un asilo fuera un acto de amor filial. «Está bien», susurré. «Confío en ustedes». Esas palabras fueron como dagas en mi propia garganta, pero necesarias para completar la actuación. Sergio programó los estudios para la semana siguiente, justo 2 días antes de la boda. El timing era perfecto. Me declararían mentalmente incapacitada y después, en la celebración de su matrimonio, me humillarían públicamente para sellar mi destrucción social. Pero ellos no sabían que cada palabra de esa consulta había sido
grabada por el dispositivo que llevaba escondido en mi cartera. No sabían que Marco ya había comenzado a investigar las finanzas de Sergio y había encontrado pagos sospechosos de David. No sabían que la vieja tonta que creían estar manipulando había sido más inteligente que ellos desde el primer día. Cuando salimos del consultorio, David me llevó a la Tours a almorzar a mi restaurante favorito. «Para celebrar que estás cuidando tu salud», me dijo. Comimos en silencio, él probablemente calculando cuánto dinero tendría disponible después de internarme, yo planificando cada detalle de su humillación pública. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos ni siquiera sabían que ya habían perdido. Los siguientes días fueron un teatro macabro, donde yo era a la vez actriz y directora. David y Alicia intensificaron sus visitas, siempre bajo el pretexto de cuidar de mí. Pero cada conversación que tenían a mis espaldas era registrada. Cada documento que me hacían firmar era fotografiado. Cada mentira que me decían se convertía en una bala más para mi arsenal. La llamada más reveladora llegó el miércoles por la noche. Estaba fingiendo dormir en mi sillón, cuando David habló por teléfono con alguien, creyendo que no podía escucharlo. «Todo está saliendo perfecto», le decía a la persona del otro lado. «Sergio confirmará la demencia este viernes y el sábado es la boda. Para el domingo, la vieja estará internada y nosotros tendremos control total». «¿Y el dinero del fideicomiso?», preguntó una voz que reconocí como la de Fabián, el contador que había trabajado conmigo durante años. Otro traidor en mi lista. «Marco tendrá que entregárnoslo cuando vea el certificado de incapacidad», respondió David. «No tiene opción legal. Una vez que ella esté declarada mentalmente incompetente, yo soy su tutor legal automático». Mi sangre hirvió. No solo habían planeado robarme y encerrarme, sino que habían reclutado a personas en las que había confiado durante décadas. Fabián conocía todos mis números. Había manejado mis finanzas durante años. Su traición dolía casi tanto como la de David. «¿Y la nieta?», preguntó Fabián. «Beatriz es problema tuyo ahora», respondió David fríamente. «Una vez que su abuela esté fuera del camino, Beatriz entenderá quién manda en esta familia. O se adapta o se va. Se va». Querían echar a mi nieta, a la única persona pura que quedaba en toda esta pesadilla. Beatriz, que venía a visitarme todos los miércoles después del colegio, que me ayudaba a regar las plantas, que aún me llamaba abuelita, con amor genuino. Sobre mi cadáver. Esa misma noche, cuando estuve segura de que David se había ido, llamé a Beatriz. «Abuelita, qué sorpresa», me dijo con esa voz alegre que siempre me derretía el corazón. «¿Estás bien? Papá dice que has estado un poco confundida últimamente». «Beatriz, necesito que vengas mañana después del colegio», le dije. «Hay algo muy importante que tengo que contarte». «¿Pasa algo malo?», me preguntó con preocupación. «Digamos que es hora de que sepas la verdad sobre algunas personas», le respondí. Al día siguiente, Beatriz llegó como siempre, con su uniforme del colegio y esa sonrisa que iluminaba toda mi casa. Pero cuando se sentó frente a mí y vio mi expresión seria, su sonrisa se desvaneció. «Abuelita, me estás asustando», me dijo. Le conté todo, cada detalle de la traición de su padre, cada plan que tenían para mí, cada mentira que habían construido. Beatriz me escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas a medida que la verdad se hacía evidente. «No puede ser», susurró cuando terminé. «Papá no haría eso. Él te ama». «Escucha esto», le dije, y puse una de las grabaciones donde David hablaba de internarme y deshacerse de ella. La cara de mi nieta se descompuso. Las lágrimas comenzaron a caer sin control cuando escuchó a su propio padre
describir cómo me echarían de mi propia casa. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó con voz quebrada. «Vamos a luchar», le respondí, tomando sus manos entre las mías. «Pero necesito que confíes en mí completamente. Lo que viene después va a ser muy difícil de ver, pero es la única manera de salvar lo que queda de nuestra familia». Le expliqué el plan. Beatriz tendría que actuar normalmente frente a su padre y Alicia, fingir que no sabía nada. El viernes, cuando me llevaran a la segunda cita con Sergio, ella estaría allí como testigo silenciosa. Y el sábado, en la boda, tendría que guardar silencio mientras su padre y Alicia me humillaban públicamente. «No sé si pueda hacerlo», me dijo llorando. «Ver cómo te tratan mal y no poder defenderte». «Podrás», le aseguré, «porque sabes que todo ese sufrimiento será temporal. Al final, la justicia llegará, y cuando llegue, será tan contundente que ellos nunca se recuperarán». El viernes llegó como una tormenta inevitable. David y Alicia me recogieron para la cita con Sergio, ambos actuando como los hijos perfectos. Durante el viaje, Alicia incluso me tomó la mano y me dijo lo mucho que me quería. Cada palabra era veneno disfrazado de miel. En el consultorio, Sergio realizó las pruebas psicológicas que había preparado. Preguntas diseñadas para que yo fallara. Situaciones donde cualquier respuesta podía ser interpretada como signo de demencia. Pero yo jugué su juego perfectamente, dándoles exactamente lo que necesitaban para su certificado fraudulento. «Me temo que los resultados confirman nuestras sospechas», le dijo Sergio a David después de la evaluación. «Tu madre muestra signos claros de deterioro cognitivo avanzado. No está en condiciones de tomar decisiones financieras o legales importantes». David fingió tristeza. «¿Qué recomienda, doctor?» «Cuidado especializado inmediato», respondió Sergio sin dudar. «Hay una excelente facilidad en las afueras de la ciudad. Podrían recibirla el domingo mismo». El domingo. Un día después de Fiançailles, la boda. Un día después de humillarme públicamente. El timing era diabólicamente perfecto. «Si es lo mejor para ella», dijo David, tomando mi mano con falsa compasión. «Solo queremos que estés segura y bien cuidada». Sergio comenzó a llenar el certificado que me declararía mentalmente incompetente. Cada palabra que escribía era otra barra en la prisión que habían construido para mí. Pero ellos no sabían que Marco estaba en ese momento en el banco, presentando documentos que protegían mis verdaderos bienes. No sabían que cada palabra de esa consulta fraudulenta estaba siendo grabada. No sabían que el domingo, en lugar de estar internada en un asilo, estaría sentada en una playa lejana, libre y victoriosa. Cuando salimos del consultorio, David me abrazó. «Ya falta poco para que puedas descansar, mamá», me susurró al oído. «Muy poco», le respondí, sin que él entendiera el verdadero significado de mis palabras. La trampa estaba lista. Solo faltaba que ellos mismos se metieran en ella. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si hasta el universo fuera cómplice de la farsa que estaba a punto de desarrollarse. La boda de David y Alicia sería en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad, el mismo lugar donde años atrás había celebrado el éxito de mi primera gran venta inmobiliaria. La ironía era cruel. El lugar de mi mayor triunfo se convertiría en el escenario de mi humillación pública. Me vestí con especial cuidado esa mañana. Elegí mi traje azul marino, el mismo que había usado para firmar el contrato más importante de mi vida. Me puse las perlas que heredé de mi madre y me pinté los labios del rojo más intenso que tenía. Si iba a ser humillada, sería con dignidad. Si iba a caer, caería como una reina. David llegó a recogerme a las 3. Estaba radiante en su traje negro, con esa sonrisa que recordaba de cuando era niño
y había hecho algo travesura. «Mamá, te ves hermosa», me dijo besándome la mejilla. Por un momento horrible, mi corazón de madre quiso creer que todo había sido un malentendido, que mi hijo realmente me amaba. «Gracias, mi amor», le respondí. «Estoy tan orgullosa de ti». Y era cierto, estaba orgullosa del hijo que había criado, del hombre que creí que era. La tragedia no era que fuera malo, sino que todo su amor había sido una mentira. En el auto, durante el viaje al salón, David me habló de sus planes para la luna de Miel, de lo feliz que era, de lo mucho que esperaba el futuro. Cada palabra era una puñalada porque sabía que detrás de esa felicidad estaba mi destrucción programada. «Mañana empieza una nueva vida», me dijo, «para todos nosotros». Tenía razón. Al día siguiente empezaría una nueva vida, solo que no sería la que él imaginaba. Llegamos al salón y inmediatamente me di cuenta de algo extraño. Los invitados me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Algunos incluso evitaban mi mirada. Entendí entonces que David y Alicia habían estado sembrando rumores sobre mi estado mental. Los 200 invitados ya sabían que la madre del novio estaba perdiendo la cabeza. «Yolanda, qué gusto verte», me saludó Pedro, un viejo amigo de la familia, pero su abrazo fue distante, cauteloso. «¿Cómo te sientes?», me preguntó con esa voz condescendiente que se usa con los enfermos. «David nos contó que has tenido algunos problemitas de memoria». Problemitas de memoria. Así habían reducido mi supuesta condición, como si fuera una anciana senil que no recordaba dónde había puesto las llaves. «Algunos días mejores que otros», le respondí con voz débil. «Pero hoy es un día especial, el día de la boda de mi hijo». La ceremonia comenzó puntualmente. Yo estaba sentada en primera fila, en el lugar de honor reservado para la madre del novio. Alicia caminó hacia el altar como una diosa griega, perfecta en su vestido blanco que, por supuesto, yo había pagado. David la miraba con adoración genuina, y por un momento doloroso me pregunté si realmente la amaba o si ella también era parte de su actuación. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, el silencio fue absoluto. Yo podría haber gritado la verdad en ese momento. Podría haber expuesto toda la mentira frente a 200 testigos, pero me quedé callada. Mi venganza sería mucho más dulce si esperaba el momento perfecto. «Pueden besar a la novia», declaró el sacerdote. El salón estalló en aplausos mientras David y Alicia se besaban. Yo aplaudí también, sonriendo como la madre orgullosa que se suponía que era. Pero detrás de esa sonrisa, mi mente ya estaba ejecutando los pasos finales de mi plan. La recepción comenzó inmediatamente después. Los invitados se dirigieron al salón principal mientras los novios posaban para las fotografías. Yo caminé lentamente hacia las mesas, notando cómo algunos invitados susurraban a mis espaldas. «Pobrecita», escuché decir a alguien. «David debe estar pasando un momento muy difícil». Encontré mi lugar en la mesa principal, justo al lado de los novios. El asiento estaba marcado con una pequeña tarjeta dorada que decía: «Yolanda, madre del novio». Sería el último lugar de honor que ocuparía en la vida de David. Después de esa noche, para él yo dejaría de existir. Los meseros comenzaron a servir el primer plato cuando Alicia se acercó a mí. Su vestido rozaba el suelo como las alas de un ángel caído. «Yolanda», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Hay un pequeño cambio en los asientos». Mi corazón se aceleró. Había llegado el momento. «¿Un cambio?», pregunté, fingiendo confusión. «Sí», continuó Alicia. «Es que necesitamos ese lugar para el padrino de David. Él llegó sin avisarnos».
Señaló hacia una mesa cerca de la cocina, en la parte trasera del salón. Te preparamos un lugar muy cómodo allá. La mesa que me señalaba estaba claramente marcada como el área de servicio. Era donde se sentaban los empleados del catering durante sus descansos. La humillación no podía ser más evidente. 200 pares de ojos me observaban, esperando mi reacción. «Por supuesto, mi amor», le dije con voz temblorosa. «Lo que tú digas». Me levanté lentamente, tomé mi cartera y caminé hacia la mesa del fondo. Cada paso resonaba en el silencio incómodo del salón. Cada mirada era una daga clavada en mi dignidad. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que cada segundo de esa humillación estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad del salón. Sabía que Marco estaba esperando mi llamada. Sabía que en mi cartera llevaba el teléfono que cambiaría todo. Me senté en la mesa de la cocina, entre los platos sucios y los uniformes de los meseros. Alicia se acercó una vez más, esta vez con una sonrisa triunfante. «Aquí es donde comen las empleadas», me dijo en voz alta para que todos escucharan. «Estoy segura de que te sentirás más cómoda». El salón se llenó de murmullos incómodos. Algunos invitados parecían horrorizados por la crueldad de la escena. Otros simplemente miraban sus platos, demasiado cobardes para intervenir. David observaba desde su mesa, con esa sonrisa que ahora entendía era la sonrisa de un depredador satisfecho. Fue en ese momento, sentada entre la basura de la cocina como una empleada despedida, que saqué mi teléfono. Mis dedos no temblaron cuando marqué el número de Marco. Mi voz fue clara y firme cuando pronuncié las palabras que cambiarían todo. «Marco, cancela inmediatamente la inversión de $5 millones para la empresa de David. Ahora mismo». El silencio que siguió a mi llamada fue ensordecedor, como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en toda la celebración. Los cubiertos dejaron de tintinear contra los platos, las conversaciones se cortaron en seco, hasta la música de fondo pareció disminuir su volumen. 200 personas acababan de escuchar cómo la vieja demente cancelaba $5 millones con una claridad mental que contradecía todo lo que les habían contado. David se levantó de su silla, tan bruscamente que derribó su copa de champán. El líquido dorado se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. Su cara había perdido todo color. Sus ojos se habían llenado de un pánico que nunca antes había visto. «Mamá», gritó desde el otro lado del salón. «¿Qué estás haciendo?» «Lo que debí hacer hace meses», le respondí sin levantar la voz. Mi tono era tan calmo que resultaba más aterrador que cualquier grito. «Proteger lo que construí con mis propias manos». Me levanté de la mesa de la cocina y caminé hacia el centro del salón. Cada paso era firme, decidido. La vieja confundida, que habían humillado, había desaparecido por completo. Alicia corrió hacia mí con su vestido de novia, arrastrándose por el suelo. «Yolanda, por favor», me suplicó. «Estás confundida. No sabes lo que estás diciendo». Pero su voz temblaba. La sonrisa triunfante se había convertido en una máscara de desesperación. «¿Confundida?», repetí con una sonrisa fría. «¿Confundida? Como cuando firmé el poder notarial que me hicieron firmar sin explicarme para qué era. Confundida como cuando el doctor Sergio escribió un certificado de demencia falso. Confundida como cuando planearon internarme mañana en un asilo para quedarse con todo mi dinero». El salón se llenó de murmullos de shock. Los invitados comenzaron a entender que no habían sido testigos de la excentricidad de una anciana, sino del desenmascaramiento de una estafa familiar. Las miradas se dirigían ahora hacia David y Alicia, con una mezcla de horror y disgusto. «Eso no es cierto», gritó David, acercándose a mí. «Mamá, estás teniendo uno de tus episodios. Por favor, deja que te ayude».
Trató de tomar mi brazo, pero yo me aparté con una fuerza que lo sorprendió. ¿Mis episodios? Me reí con amargura. ¿Te refieres a los episodios que inventaste para justificar tu robo? ¿A la demencia que fingí para descubrir hasta dónde llegaba tu traición? Saqué mi teléfono de nuevo y puse el altavoz. Escuchen todos esto. La voz de David llenó el salón. Todo está saliendo perfecto. Sergio confirmará la demencia este viernes y el sábado es la boda. Para el domingo, la vieja estará internada y nosotros tendremos control total. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta los meseros habían dejado de trabajar para escuchar. La grabación continuó. Una vez que ella esté declarada mentalmente incompetente, yo soy su tutor legal automático. Después se escuchó la voz de Fabián preguntando por el dinero, del fideicomiso, y finalmente las palabras más dolorosas. Beatriz es problema tuyo ahora. Una vez que su abuela esté fuera del camino, Beatriz entenderá quién manda en esta familia. O se adapta o se va. Los invitados estaban horrorizados. Algunos se habían levantado de sus asientos. Otros tapaban sus bocas con las manos. La madre de Alicia, sentada en primera fila, había comenzado a llorar. Era el colapso total de la farsa que David y Alicia habían construido. «Eso está sacado de contexto», gritó David desesperado. «Ella editó las grabaciones». Pero su voz sonaba hueca, desesperada. La mentira ya no podía sostenerse ante la evidencia. «¿Editadas?», pregunté con calma sobrenatural. «¿Cómo editaste tú el poder notarial que me hiciste firmar? ¿Cómo editó el doctor Sergio mi certificado médico? ¿Cómo editaste 35 años de amor maternal para convertirlos en una estafa?» Alicia había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración por ver su plan perfecto desmoronarse frente a 200 personas. «Tú nos debes ese dinero», me gritó con una furia que había mantenido oculta durante meses. «Después de todo lo que hemos soportado, sé cuidándote». «¿Cuidándome?», me reí. ¿Llamas cuidado a planear mi internamiento? ¿Llamas cuidado a comprar médicos para que declaren mi demencia? ¿Llamas cuidado a humillarme en la boda de mi propio hijo? Mi voz se elevó por primera vez, cargada de meses de dolor contenido. David trató una última estrategia desesperada. Se arrodilló frente a mí, con lágrimas que no sabía si eran reales o actuadas. «Mamá, por favor», me suplicó. «Soy tu hijo. Todo esto es un malentendido. Puedes quedarte con tu dinero, pero no destruyas mi familia». Lo miré a los ojos durante un largo momento. Busqué en esas pupilas al niño que había criado, al hombre que había amado incondicionalmente, pero todo lo que encontré fue al extraño que había planeado mi destrucción. «Ya no tienes familia», le dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «La destruiste cuando decidiste que tu madre era un obstáculo para tu codicia». Me di vuelta hacia los invitados. 200 rostros me observaban con una mezcla de admiración y horror. «Lamento que hayan tenido que presenciar esto», les dije. «Pero era necesario que todos supieran la verdad, que vieran quién es realmente el hombre que creyeron conocer». Caminé hacia la salida con pasos lentos pero firmes. Detrás de mí escuchaba los gritos desesperados de David y Alicia, sus súplicas, sus amenazas, sus intentos patéticos de salvar algo de la catástrofe que ellos mismos habían creado. Pero ya no me importaba. La mujer que había entrado a ese salón como víctima estaba saliendo como vencedora. En la puerta me esperaba Beatriz, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa orgullosa en los labios. «Abuelita», me susurró, «eres la mujer más valiente que conozco». La abracé fuerte, sabiendo que ella era lo único puro que había salvado de toda esta pesadilla.
Juntas salimos del salón donde se suponía que sería mi última humillación, pero había resultado ser el escenario de mi mayor triunfo. Los días que siguieron a la boda fueron como vivir en el ojo de un huracán. Mientras afuera se desataba el caos, dentro de mi casa reinaba una calma extraña, casi supernatural. Marco había llegado esa misma noche del sábado con documentos legales que protegían mis bienes y una orden de alejamiento contra David y Alicia. Todo está blindado, me había dicho con satisfacción. No pueden tocar ni un centavo. El domingo, el día que se suponía que sería internada en un asilo, lo pasé sentada en mi jardín tomando té y viendo cómo las rosas que había plantado años atrás florecían con una intensidad que no había visto antes. Era como si hasta las plantas celebraran mi libertad. Beatriz estaba conmigo. Había decidido quedarse a mi lado sin que yo se lo pidiera. Su padre le había prohibido verme, pero ella ya tenía 16 años y suficiente carácter para tomar sus propias decisiones. «Abuelita», me dijo mientras podaba los geranios, «¿no te da tristeza? Al final perdiste a tu hijo». Me quedé pensando un largo momento antes de responder. «No perdí a mi hijo», le dije finalmente. «Descubrí que el hijo que creía tener nunca existió. Y eso duele, pero también libera». El lunes comenzó el verdadero espectáculo. David apareció en mi puerta a las 6 de la mañana, gritando y golpeando como un hombre poseído. «¡Mamá, abre! Tenemos que hablar». Su voz estaba rota, desesperada. Ya no era el hombre controlado y calculador que había planeado mi destrucción. Era un niño grande que acababa de descubrir que sus padres no le comprarían el juguete que quería. No abrí la puerta, pero sí activé la grabadora. Cada palabra que gritaba quedaba registrada para la posteridad. «Te lo ruego. Sin ese dinero mi empresa quebrará. Alicia me va a dejar. Todo se está cayendo a pedazos». Era fascinante escuchar cómo su mundo perfecto se desmoronaba en tiempo real. Alicia llegó media hora después y juntos montaron un espectáculo digno de telenovela. Ella lloraba dramáticamente mientras él pateaba mi puerta. «Yolanda, por favor, piensa en tu nieta. Beatriz necesita una familia unida». Era increíble cómo trataban de usar a mi propia nieta como arma emocional, sin saber que ella estaba sentada a mi lado, escuchando todo y moviendo la cabeza con disgusto. Al mediodía llegó la policía. Alguien había llamado reportando disturbios. Cuando los oficiales vieron a David y Alicia gritando frente a mi casa, y yo les mostré la orden de alejamiento, no tuvieron más opción que escoltarlos fuera de mi propiedad. «Señora», me dijo uno de los policías, «si vuelven a molestarla, no dude en llamarnos». Pero ellos no se rindieron. Si no podían llegar a mí directamente, encontrarían otras maneras. El martes aparecieron en mi puerta 2 hombres trajeados, que se presentaron como abogados de David. «Señora Yolanda», me dijeron con voces melosas, «nuestro cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Él renunciará a cualquier reclamo sobre sus bienes si usted le permite conservar los 5 millones ya transferidos». Me reí en sus caras. «Dígale a su cliente que no hay acuerdo posible, que debió pensar en las consecuencias antes de planear mi destrucción». Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Era obvio que David les había contado una versión muy diferente de los eventos. El miércoles fue el turno de la manipulación emocional. Alicia publicó un video en redes sociales donde aparecía llorando, con los ojos hinchados y la voz quebrada. «Mi suegra está enferma», decía entre sollozos falsos. «No está bien mentalmente y está destruyendo a nuestra familia. David solo quería cuidarla, y ahora ella lo está castigando por amarla». El video se volvió viral en horas. Los comentarios se dividían entre los que creían la actuación de Alicia y los que recordaban la humillación pública de la boda. Beatriz me enseñó el video con indignación.
Abuelita, ¿vas a responder? No hace falta, le dije con calma. La verdad siempre sale a la luz. Y tenía razón. Al día siguiente, alguien filtró el audio completo de las grabaciones donde David y Alicia planeaban mi internamiento. El mismo público que había simpatizado con el video de Alicia ahora la atacaba ferozmente. Los comentarios eran devastadores. ¡Qué hijos más desgraciados! Esa vieja es una guerrera. Ojalá tuviera la valentía de esta señora. El jueves llegó el golpe de gracia. Marco había estado investigando las finanzas de David y descubrió algo hermoso. La empresa que había montado con mi dinero estaba completamente endeudada. Sin los 5 millones del fideicomiso, no podía pagar a sus empleados, sus préstamos bancarios o los contratos que ya había firmado. La quiebra era inevitable. Irónicamente, me explicó Marco con una sonrisa diabólica. Si hubiera sido honesto contigo desde el principio, si te hubiera pedido el dinero sin engaños, probablemente se lo habrías dado y su empresa habría prosperado. Su codicia fue su perdición. El viernes, David hizo su último intento desesperado. Llegó a mi casa con Beatriz como escudo humano, sabiendo que era la única persona que podía hacerme abrir la puerta. ¡Abuelita!, me gritó mi nieta desde afuera, pero su voz sonaba forzada. «Papá quiere hablar contigo». Abrí la puerta y encontré a David sujetando firmemente el brazo de Beatriz. Tenía ojeras profundas, barba de varios días y la ropa arrugada. El hombre exitoso y arrogante había desaparecido, reemplazado por un fantasma de desesperación. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «soy tu hijo. ¿Cómo puedes destruir a tu propia sangre? Yo no te destruí». Le respondí con una frialdad que me sorprendió. «Te autodestruiste cuando decidiste que tu madre era un obstáculo para tu codicia». Beatriz me miró con ojos suplicantes, pero no de apoyo a su padre. Me suplicaba que no cediera, que no permitiera que la manipularan otra vez. «Suelta a mi nieta», le ordené, «y no vuelvas por aquí. Ya no tienes nada que decirme». David me miró durante un largo momento, buscando algún rastro de la madre que había conocido. Pero esa mujer había muerto el día que descubrí su traición. Soltó el brazo de Beatriz y se alejó caminando lentamente, como un hombre derrotado que finalmente había entendido que la guerra había terminado. Mientras se alejaba, no pude evitar sentir una punzada de dolor maternal. Después de todo, había sido mi bebé una vez. Pero ese bebé había crecido hasta convertirse en un hombre que quiso destruir a la mujer que le dio la vida. El silencio que siguió a su partida fue el más hermoso que había escuchado en meses. 6 meses después, mi nueva vida había tomado una forma que jamás habría imaginado. La casa junto al mar que compré en un pequeño pueblo costero era todo lo que necesitaba. Simple, luminosa, con un jardín donde podía cultivar las hierbas aromáticas que tanto me gustaban. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y el canto de los pájaros, sonidos que lavaban mi alma de todo el dolor que había acumulado. Beatriz había decidido mudarse conmigo. Terminó su último año de bachillerato en la escuela local y ahora estudiaba administración por las tardes mientras ayudaba en la pequeña cafetería que abrí en el centro del pueblo. «Abuelita», me decía mientras acomodaba las mesas cada mañana, «nunca pensé que sería tan feliz viviendo en un lugar tan pequeño». Yo tampoco lo había pensado. Después de décadas construyendo un imperio empresarial, descubrí que la verdadera riqueza estaba en la paz. En poder tomar mi café matutino sin miedo a ser traicionada. En abrazar a mi nieta sin preguntarme si sus gestos de cariño eran genuinos. En dormir profundamente sin preocuparme por documentos fraudulentos o certificados médicos falsos. Marco me visitaba una vez al mes para informarme sobre los asuntos legales que aún quedaban pendientes. «David declaró bancarrota», me contó,
en su última visita. La empresa quebró completamente. Alicia lo dejó la semana pasada y se fue con otro hombre. Uno que sí tiene dinero. No sentí satisfacción al escuchar esas noticias. Solo una tristeza profunda por el hijo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Ha intentado contactarte?, me preguntó Marco. No directamente, le respondí. Pero sé que sigue en la ciudad. A veces Beatriz recibe mensajes suyos pidiendo perdón. Era cierto. David había empezado a enviar cartas llenas de disculpas y súplicas. Cartas que yo leía pero nunca respondía. Las palabras en papel no podían borrar meses de traición. Calculada, una tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín, vi una figura familiar caminando por la playa. Era David. Había encontrado mi dirección y había viajado 3 horas para llegar hasta aquí. Se veía más delgado, más viejo, como si los últimos meses le hubieran robado años de vida. Se acercó lentamente a la valla de mi jardín, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a estar aquí». Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. «Solo quería decirte que lo siento, que me perdone o no. Necesitabas saber que estoy arrepentido». Lo miré durante un largo momento. El hombre que tenía frente a mí ya no era el depredador calculador que había planeado mi destrucción. Era un hombre roto que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. Pero el arrepentimiento tardío no puede reparar heridas que llegan hasta el alma. «¿De qué te arrepientes exactamente?», le pregunté sin acercarme a la valla. «¿De haberme traicionado o de haber sido descubierto?». David agachó la cabeza. «De todo», susurró. «De haberte lastimado. De haber perdido a la madre más amorosa del mundo por dinero sucio. Entonces ya sabes por qué no puedo perdonarte», le respondí con calma. «No se trata solo del dinero, David. Se trata de que planeaste borrarme de la existencia. Planeaste internarme como si fuera un estorbo. Planeaste alejar a Beatriz de mí. Eso no se perdona con lágrimas tardías». David comenzó a llorar abiertamente. Era un llanto silencioso, desesperado, de alguien que finalmente comprende la magnitud de lo que ha perdido. «Mamá», me suplicó, «no puedo vivir sabiendo que te odias». «No te odio», le dije, y era verdad. El odio requiere energía que prefiero usar en ser feliz. Simplemente ya no existes en mi vida. Se quedó allí parado durante varios minutos, esperando algo más. Una palabra de consuelo, un gesto de perdón, cualquier cosa que aliviara su culpa. Pero yo no tenía nada más que darle. Había gastado todo mi amor maternal en el hombre que creí que era. No me quedaba nada para el extraño en que se había convertido. Finalmente se dio vuelta y se alejó por la playa. Lo vi caminar hasta que su figura se perdió en el horizonte. Sabía que era la última vez que lo vería. Cuando Beatriz llegó del colegio esa tarde, le conté sobre la visita de su padre. «¿Cómo te sientes?», me preguntó con preocupación. «En paz», le respondí honestamente. Cerré la última puerta que quedaba abierta. Esa noche, mientras preparaba la cena, me di cuenta de que por primera vez en meses no pensé en David ni una sola vez durante todo el día. La liberación era completa. El domingo, mientras Beatriz y yo plantábamos hierbabuena en el jardín, llegó un sobre por correo certificado. Era de un notario de la ciudad. David había redactado una carta renunciando oficialmente a cualquier derecho sobre mis bienes y pidiendo que Beatriz fuera declarada mi heredera universal. Era su última súplica de perdón, entregada de la única manera que importaba, con actos, no con palabras. Al menos hizo algo bien al final, comentó Beatriz mientras leía el documento. Demasiado poco, demasiado tarde, le respondí.
pero al menos ya no tendremos que preocuparnos por reclamos legales en el futuro. Guardé el documento en mi escritorio y no volví a pensar en él. Mi vida ya no giraba alrededor del daño que otros me habían causado, sino alrededor de la felicidad que estaba construyendo día a día. Mientras el sol se ponía sobre el océano, Beatriz y yo nos sentamos en la terraza a tomar té de hierbabuena fresca. El aroma llenaba el aire con una dulzura que parecía limpiar hasta los recuerdos más amargos. «Abuelita», me dijo mi nieta, «¿alguna vez te arrepientes de haber peleado?» «Nunca», le respondí sin dudar. Luché por mi dignidad cuando todos pensaron que era demasiado vieja y tonta para defenderme. Demostré que una mujer de 67 años puede ser más astuta que estafadores de 30. Y sobre todo, me salvé a mí misma cuando nadie más lo haría. Beatriz sonrió y puso su cabeza en mi hombro. En ese momento entendí que había ganado algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Había recuperado mi libertad, mi dignidad y el amor puro de la única persona que realmente importaba. El océano seguía susurrando sus secretos, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. David nunca más tocó mi nombre. Alicia desapareció en la sombra del olvido. Y yo, la vieja que todos subestimaron, seguí viviendo cada día como una victoria silenciosa contra todos los que creyeron que podrían destruirme. Algunas batallas se ganan gritando. Las mías las gané, en silencio, y fueron las más dulces de todas.